Aquí vemos ¿Ángulo cuánto es? ¿N1? Ya, entonces los periodos que yo tengo acá son N, N-1 y N-2. ¿Por qué le pongo N-1? Porque yo voy a ir haciendo entre, no es exacto el valor, sino que es una constante de tiempo. Puedo decir que voy a hacer mi cálculo cada 0,01 segundo, 0,01 segundo, lo que sea. Por lo tanto, entre este tiempo del n y el n-1 hay una variación de ángulo. En una tiene el ángulo n y en la otra tiene el ángulo en el tiempo n-1. Esto es variación del ángulo n, y este pedacito de acá va a ser así, la variación del ángulo n-1. ¿No se ve nada? Lamentablemente. Ya, entonces la variación del ángulo n es igual al ángulo n menos n-1. Y la variación del ángulo n-1 es igual a la variación de n-1 menos la variación de n-2. Eso, y así uno podría hacerlo para atrás, pero con estas dos definiciones basta y sobra. Por lo tanto, acá nosotros tenemos la potencia en el periodo n, potencia de aceleración en el periodo n. Aquí tenemos la potencia de aceleración en el periodo n-1, y aquí tenemos la potencia de aceleración en el periodo n-2. ¿Ya? Si bien este es el omega, se trabaja en el omega para poder hacer el análisis en el mismo periodo donde asumo que la potencia de aceleración en ese tiempo es constante. Se trabaja que el omega acá está en el periodo n menos un medio. Porque este es el omega en el n y este es en el omega n menos 1. Por lo tanto, la mitad de esto es omega n menos un medio. Y este que está acá vale omega n menos 3 medios. ¿Okay? Entonces, en ese periodo se asume que la velocidad es constante. Ya, en los periodos que se está haciendo ahora. Acá se asume que en este periodo la potencia es constante. ¿Okay? Esas son las partes, los temas importantes del proceso. Fíjense, mientras yo más achico este valor, más me estoy acercando a este comportamiento de la curva del proceso. ¿Ya? Aquí se hace grande porque para poder entender cómo se está haciendo ese proceso. Entonces, fíjense que cuando hay asumimos que la potencia en este periodo, técnicamente, la potencia es constante en ese periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo, como este valor es igual, y si yo lo corro a la mitad acá, porque está justo en la mitad, significa que en este periodo de tiempo que tiene que ver con el delta t, la potencia de aceleración es constante. ¿Ya? Lo que sí ocurre en ese periodo, que las velocidades angulares cambian. Obviamente tienen que cambiar porque tiene que haber una aceleración. ¿Ya?
para que exista esa potencia de aceleración. ¿Ya? Y obviamente en ese periodo también cambian los ángulos. Bueno, miremos la... ¿Dónde puse la ecuación? Arriba. Acá arriba. ¿Ya? Ya. De partida, vamos a decir que esto es la potencia de aceleración. Después vemos cómo se trabaja con esto, pero esta es la potencia de aceleración. Es decir, esta es la ecuación que estamos trabajando. La ecuación que estamos trabajando es K, la constante K, por esa es la ecuación que estamos trabajando. ¿Ya? Después vemos que adentro qué es lo que es PA con respecto a la potencia mecánica con respecto a la potencia eléctrica. ¿Ya? Recuérdense que este valor de acá es la potencia eléctrica. Y esos valores de G, de C y X están todos en por unidad. Asumo yo que ustedes entienden que están todos en por unidad. Porque hemos definido que tienen que ser en por unidad. Bien. Entonces, recuerden que dijimos acá, ¿dónde está acá? Que la variación de omega con respecto al tiempo es igual a la aceleración. Entonces, recuérdense que la aceleración ahora, para que lo vayamos relacionando, la aceleración está acá. Por lo tanto, esa unidad que tengo yo acá, K por alfa es igual a PA. ¿Ya? Y dijimos que la variación del omega es igual, con respecto al tiempo, es igual a ¿qué cosa? Al alfa. ¿Es una D, cierto, profe? ¿Cómo? Una D. D. Por lo tanto, esto tiene que ser igual, ese alfa tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la variación de omega, porque ahora estamos hablando de un delta T de este periodo de tiempo, ¿verdad? Que es el que hemos definido ahí. Porque no estamos tratando de usar una ecuación que no tenga que ver con la derivada, sino que tenga que ver con la variación. Y la variación delta omega, este delta omega es igual a ¿qué cosa? Al omega n menos un menos el omega n menos 3 medios. ¿Qué potencia tenemos acá en esta variación de velocidad? Potencia n menos 1. Entonces tenemos que la aceleración es esto, ¿ya? Ya tenemos que es la potencia de menos 1. Entonces tenemos que el omega n menos 1 menos el omega n menos 3 medio es igual a ¿qué cosa? Sabemos que esto es igual técnicamente a delta omega partido por t, pero el delta omega partido por t yo lo voy a cambiar por delta t mejor lo voy a colocar acá para que se entienda. Delta t, esa es la velocidad, la aceleración. ¿Ya? Esto está multiplicado por k, ¿ya? Y esto tiene que ver con la potencia de aceleración n menos 1, para ser consecuente con esta variación. ¿Ya? Bien. Entonces, nos queda que esta variación de n menos 1 menos omega n menos 3 medio es igual a ¿qué cosa? A la potencia de aceleración n menos 1 por delta t partido por el valor de k.
WN menos 3 medios, WN menos 1 medio. Bien, esto que está acá, AWN, ¿ya? Esta variación de ángulo, esta variación que se produce de ángulo, se produce en este periodo de cambio de velocidad angular. Por lo tanto, esto es igual, o esta variación, técnicamente la variación del ángulo n, tiene que ver con el omega n menos 1 medio partido por el ángulo partido por delta t. Y el delta t, delta n menos 1 partido por delta t, es igual a omega n menos 3 medios. La variación del ángulo con respecto al tiempo es igual a la velocidad en ese tramo, ¿ya? En este tramo. Este cambio de ángulo tiene que ver con este tiempo en función y nos da esta velocidad angular. Y lo mismo pasa en este otro periodo. En este periodo hay un cambio de ángulo, ¿ya? Que depende de esta variación de velocidad angular, o esta que depende de la velocidad angular. Por lo tanto, yo puedo colocar acá, ¿ya? Puedo decir que la variación del ángulo n es igual al omega n menos 1 medio por delta t. Aquí colocar la variación del ángulo n menos 1 es igual al omega n menos 3 medio por delta t, de acuerdo al despeje que estoy haciendo ahí. Entonces, yo puedo, esto lo puedo multiplicar por delta t, ambos lados, me queda delta t por omega n menos 1 menos delta t por n menos 3 medios es igual a p a n menos 1 por delta t cuadrado partido por k. ¿Ok? Y eso me queda que tengo que la variación, que ahora esto se transforma en qué cosa, la variación del ángulo n menos la variación del ángulo a la n menos 1 es igual a la potencia de aceleración n menos 1 por delta t al cuadrado partido por k. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo calcular con esto? Puedo calcular la variación de n es igual a la variación de n en el periodo anterior más la potencia de aceleración por delta t2 partido por k, que también le podemos poner una constante, un valor, digamos, cualquier valor le podemos poner como constante. ¿Okay? Entonces me queda, porque el delta t es una constante, al cuadrado una constante partido por k me queda un número, digamos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que la variación del ángulo, cuánto pasa de aquí para allá, pasar allá, cuánto cambia el ángulo entre este punto y ese punto en un tiempo delta t, ¿ya? Depende de la variación anterior, de cuánto varió anteriormente en ese periodo, más el cambio de la potencia de aceleración por una constante. ¿Qué es lo que obtengo yo ahí? El ángulo. La variación. Lo que yo obtengo de este periodo es la variación. Lo que a mí me interesa saber, en ese periodo, ¿cuánto se movió el ángulo? Profe, ¿y uno define el tiempo? Sí, uno lo Por define. ejemplo, para 3 segundos, ¿cuánto se movió el ángulo? No, tú defines el periodo de tiempo, el delta t. Entonces, si voy a hacer los cálculos cada 0,01 segundo. ¿Ya? Si tú dices cuánto se mueve el ángulo en 3 segundos, tienes que hacer 30 iteraciones. Claro, porque va con respecto al anterior. Claro, porque va a ser lo contrario.
Entonces, yo lo que calculo acá, porque a mí me interesa cuánto se movió el ángulo en ese periodo de tiempo. ¿Cuánto pasó de aquí hasta acá? ¿Cuál es el movimiento? Y el movimiento está dado por esta ecuación. El ángulo nuevo en el periodo n es igual a ¿qué cosa? A la variación del ángulo más el ángulo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Ya? Recuérdense que este es potencia mecánica menos potencia eléctrica. ¿Ya? Entonces, esta variación, ahora vamos a escribir bien el contexto, es la variación anterior que supuestamente la hemos calculado, más la potencia de aceleración. La potencia de aceleración es la potencia mecánica, en por unidad, menos la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica es Vg por Vc partido por X por el seno de el ángulo, pero ¿dónde? En el periodo anterior, porque estamos calculando en este ángulo, entonces el ángulo en el periodo anterior. Y eso se multiplica por delta t cuadrado partido por esa constante acá. Entonces, yo lo que sé el ángulo anterior, ¿dónde estaba? Con ese valor lo meto en la ecuación acá, disculpa, esta es potencia mecánica. Ahí está. Veo cuál es la potencia mecánica, veo cuál era la variación del ángulo anterior. Tengo que tener ese valor, ¿te acuerdas? Ahí es X o es K. En VG por VC partido en K, ¿o no? X. X, Ah, la reactancia. Ah, ya. ¿Ah? Eso no hubo. Sí. Sí. Si en esa fórmula siempre tenemos que nosotros estar viendo las variaciones anteriores, ¿qué pasa con el primer dato que se toma? Aquí vamos a ver qué pasa, cuál es el criterio. Se lo muevo. Es decir, usted está hablando justo cuando estoy acá, no estoy ni ahí ni estoy allá. Ni estoy acá ni estoy acá. ¿Qué pasa en ese momento? Que es el mismo tiempo. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, fíjense que yo podría poner la fórmula, a ver cuánto varía el ángulo n. El nuevo ángulo va a ser igual a qué cosa? A la variación del ángulo n menos 1 más la variación del ángulo n menos 1 más la potencia mecánica menos Vg por Vc partido por X por el seno del ángulo en el periodo anterior por delta t al cuadrado partido por k. Profe, que se paréntesis entero, ¿qué era? ¿Potencia cuánto? Lo que está entre el corte. Potencia mecánica, potencia de aceleración se llama eso. Potencia ya. Y esto es la conclusión de la potencia Mecánica con la potencia eléctrica. Ya. Entonces, si tú tienes esta ecuación, ¿ya? Si tú resuelves esta ecuación, ese dato es conocido porque el mismo dato de allá y allá, no hay problema. ¿Ya? Si hay que tener una salvedad, hay que hacer eso. Hay que ser súper, si yo hago esto así de esta manera, ¿ya? Tengo que entender técnicamente que el ángulo que yo estoy moviendo acá son radianes. ¿Ya? Porque yo no puedo colocar acá 360 grados. Tengo que tenerlo claro. ¿Ya? Bueno, y ese factor de acá solamente va a ser viable siempre y cuando utilice un factor de acá que son el 180 pi, 180 F para saber cuánto se mueve. ¿Ok? Entonces, a mí se me obliga a saber la variación anterior. Entonces, no saco nada con guardar solamente el ángulo, sino sé cuánto varió anteriormente. Entonces, por lo tanto, siempre tengo que calcular esta ecuación como dato. Porque esta variación la necesito en el próximo escalón. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Es decir, técnicamente esta fórmula no me sirve directamente. Siempre tengo que llegar a esta
Y después que calcule esta, llegar a esa. Porque la próxima necesito variación de la anterior. Por eso que no se calcula directamente de esta manera, sino que se calcula primero esto y después se calcula eso. Para dejar en registro la variación anterior. Pero no lo dejo. Entonces, esa es la manera. Y mientras más chiquitito el delta T, más exacta es la curva que yo me voy a mover acá. Más exacto el comportamiento. Es decir, esta curva que yo manejo acá, la voy a obtener de mayor forma. Recuérdense que este asunto empieza a cambiar. Se acelera más, se desacelera más. Todos esos datos van dependiendo de cuánto se vaya moviendo el ángulo, porque yo me voy moviendo, voy calculando, voy calculando. Así voy haciendo ese famoso plan. Y tengo que ir midiendo, variando estas dos. La potencia mecánica, que me está demandando el motor, que tenemos a mano derecha, y la potencia eléctrica, que es lo que me está entregando el sistema. Profe, ¿el VG y el PC era voltaje generador o voltaje carga? VG voltaje del generador y el VC voltaje de la carga. Los valores de tiempo van a estar en el milisegundo. ¿Cómo? Los valores de tiempo Esto deberían estar en los muchas veces son siglos. ¿Siglos? Sí, muchas veces son siglos. Recuerda que las condiciones muchas veces actúan en siglos. Aquí no estamos hablando de un minuto. No. Estamos hablando de 3, 4, 5 segundos. Esta ecuación está resolviendo un problema a ese nivel. ¿Ya? Por eso que los tiempos tienen que ser chiquititos. Que en el fondo el tiempo que se puede demorar una proyección en operar. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Dependiendo el nivel de cortocircuito que tenga el punto. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió? Clarito. Vamos. Por ahí. Álvaro. Alvarado. Ricardo. Álvaro Valero. Don Carlos Alvarado. Christopher. Ávila. Arregado. Presente, querido profesor. Joshua. Marcos Campos. Unión en campo. Gabriel Carrasco. Gabriel. Matías Castillo. Acá de Borno. David Castro. Presente, profe. Jan Castro. Presente. Matías Cuadra. Matías no, tampoco está más. Diego Cuevas. Sergio González. Alejandro González. Leonardo Gutiérrez. Presente, querido. No corre. Gerardo Gutiérrez. También hace tiempo que salió. Maximiliano Sousa. Rocío. Tomás, tampoco está. Matías Gas. Luis Olivares. Emilio Orellana. Miguel Plaza, también. Miguel Plaza. Poma. Juan Pérez, que reapareció. Jonathan Quevedo. Stanley Gelber. Presente. Aldo Rodríguez también está. Karina Solís. Eduardo Solís. Y Zagal. Porque el general tampoco es presente. Sí, no se lo tengo presente. Hay 23 personas presentes. Asumo que van a ser los que van a anunciar. Solo 3 van a pasar. Para aprender todo esto. Ya, ese técnicamente es la materia. Los problemas, los ejercicios están en función de esto. Están en función de esto. Entonces,
Lo que vamos a hacer ahora, Ejercicio. uno ejercicio, para que vayamos soltando la mano de cómo está la historia. No subió la guía. ¿No? De hecho, yo la había resuelto. No sabía por dónde empezar. ¿Sí? No, si no la subió. Total, totalmente. Total. Así que vamos a borrar toda esta historia para poder hacer alguien va a sacar el fondo, alguna cosa. En el fondo también, como este valor es constante, también uno pone un valor acá nomás y se acaba del... ¿Qué pasó, mi papi? ¿Viste que una noticia? Ya. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Oye, punto. Punto. Ya. Ustedes dos, cuatro. Se borraron los conocimientos. Ya. Vamos a partir con un ejercicio bien simple, en la cual vamos a calcular HH. HH. vamos a calcular una operación de aquí para adelante. Todos los valores van a estar en por unidad, para no estar escribiendo de manera. Apúrate. ¿Está bien puesto la cámara? Ah, no sé. Ahí está La cámara ahí. Pero ¿por qué no la pones bien la silla? Gracias, que se ve mal, no se ve muy seguro. Toma, cada rato choca. ¿Te molesta ya? Si te lo pongo, ¿dónde lo pongo? En el medio. Ahí. Ya. Ya, ese ejemplo, en el régimen permanente, nosotros podemos determinar que la curva que estábamos operando acá, la potencia eléctrica, es igual ¿a qué cosa? 1,1 por
¿Partido por cuánto? 0,2, 0,4. Por el seno de el ángulo. No hemos definido todavía acá cuánto es la potencia. ¿Ya? La potencia lo voy a definir después de la falla, para que tenga sentido el ejercicio. Entonces, ¿cuánto vale este valor? P 1,1 partido por 0,4. Tiro arriba. 27,5. ¿Cuánto? Perdón. 2.75. 2 puntos. Seno de el ángulo. Ese es P. Estás moviéndolo tú, güey, de derecho. Eso de siempre no vamos a hacer. Esta es la operación del sistema transmitiendo energía en condiciones normales. Ese va a ser su proceso. Después le vamos a hacer una falla para que se entienda mejor. Le vamos a generar una falla aquí. Después lo van a dar. Trifásica, por eso que no hice ninguna otra malla, porque la potencia trifásica, la falla No, ¿cómo que trifásica. no? Pero no le pongas el seno de ángulo, porque no tienes el ángulo, pues, papi. Papi, dijo. Ahí sí. Es que estaba poniendo uno por uno por el seno del ángulo. No hay ángulo todavía, porque no definió la potencia mecánica. Cuando define la potencia mecánica, vamos a calcular este ángulo. Profe, entonces uno pone 1,1 con 1 partido 0,4, seno, es igual. No, si estoy buscando esta la ecuación. Así de ser. Esto que está acá es esa ecuación. No, papito. Ese partido 1,1 con 1 partido 0,4. Claro, no tienes ángulo. No hemos dicho nada de esta. Voy a pasarlo por Este sistema está generando. Este sistema puede trabajar con esa curva. Te estoy diciendo, ¿no? Ahí sumó los 2 voltajes, No sumé ninguna cosa. Multipliqué los voltajes. aplicó los 2 voltajes y lo dividió por la... Reactancia. Y este sistema puede entregar esa potencia. ¿Ok? Máximo 2,75, no más. Potencia eléctrica, que es las dos generaciones, 1,1 por 1 dividido por 0,4. ¿Ya? Aquí no es un valor, esto es una función. Y esa función la que explica ahí. Cuando yo diga cuál es la potencia mecánica, ahí podemos definir un valor, digamos, pero por ahora no vamos a definir nada. Ya. ¿Esto es un qué creo que esto? ¿Cuál, perdón? La falla. En el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Esto se redujo, ¿ya?, a un generador que tiene 1,1 y a una reactancia que vale 0,4. 0,4. Bueno, asume que puede ser que estos son, todos son cuatro en realidad. Incluyendo aquí. Y no es que ponga el J acá, ojo. Aquí no hay que poner ningún J, es 0,4, porque ya deducimos la fórmula, que solamente es el valor Se trabaja con el módulo. con la reactancia. Allá reactancia. La reactancia. No con la. Llegamos a eso, y esto vale 1. Ah, pero hizo la. Y sumó, después paralelo y la suma, ¿no? ¿Sí? Ah, 0,2 más 0,1 más 0,1, 0,4. Y como me interesa el valor de la reactancia, solamente el valor de la reactancia 0,4. ¿Qué pasó? Ya, si hay una falla acá, ¿qué pasa? Se abre. Aquí abajo. ¿Qué hacemos? ¿a dónde parte de ¿Cuál es a mí me interesa llegar a un modelo de este estilo. Se eliminan los ceros. Lo de abajo se ¿Por elimina. qué elimino los 0,2? Porque está por la falla, pero Calcula. solamente lo de arriba y lo costados. ¿Quién dijo esto? ¿Qué? No, pero eso cuando yo opero la falla. Claro. Aquí estamos en falla.
Solución de falla. Estamos con la falla. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la pregunta, Pati? Digo que con este modelo de circuito eléctrico tengo que llegar a algo similar a algo así. Claro, ¿Ya? ¿Cómo llegamos? eliminando el 0,2, los de abajo. Elimino. Claro, porque eso debería, cuando es una falla, aterriza. Entonces, elimino ahí esa parte del medio. El 0,2 y el 0,2 no hay. El 1 y el 1 se elimina. Pero dicho mal, no. Sí. Y te suma el 0,1, el 0,4 y el 0,1. ¿Arriba? ¿No? Se agregan la impedancia en la falla. Integrado. Pues vamos a poner para que Mira, hay muchas formas de hacerlo, pero al final tengo que llegar a un modelo, a este modelo, que este es el modelo que nosotros tenemos definido como un modelo para trabajar con la fórmula. Y el que lo quiera hacer como lo quiera hacer, pero hay que ver la mejor forma. Ya. Juegue. Tiene que juegue yo. No, Una forma, es una forma, pero hay varias formas. Una forma es cambiar todo el modelo de acá y manteniendo las fuentes de tensión. La otra forma es llegar a la fórmula cambiando las fuentes de tensión. Entonces, una manera la vamos a hacer ahora con Más sencilla, ¿no? manteniendo las fuentes de tensión. Más sencilla. Las dos son sencillas. Pero si usted quiere hacer... Ya. ¿Ok? Y esto lo transformo en estrella. 0,2 por 0,4 partido por 0,8. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 0,2 por 0,4 dividido por 0,8. 0,2 por 0,4 dividido 0,8. 0,1. ¿Ah? 0,1. 0,1. Y 0,2 por 0,2 dividido por 0,8. 0,2 por 0,8. Ah, no. ¿Por qué no se oye? 005. Ahora súmalo. Sí, 0,05. Sacándolo en Sí, bueno. Claro, porque con los ambos lados y partimos la suma. esa estrella. ¿Cuánto? 0,05. Ahí. ¿Estamos ahí? 1. Por lo tanto, me queda un circuito. Esto es equivalente a colocar un circuito de común. Y 0,054. Ya. Entonces, la impedancia que nos va a dejar acá este modelo 1,1. ¿Y qué más? Y 1. ¿Ok? Es el delta de este circuito. ¿Ok? Es decir, hoy ya lo tengo así. Tengo que transformarlo en esta. Esta impedancia que va acá es la que va ahí. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿cómo se hace? 0,2 por 0,2 Ya. Partido más 0,2 por 0,05 Más. 0,2 por 0,2 Ya. más 0,2 por 0,05 más 0,05 por 0,2 0,4. 0,2 por. Carlos Acevedo.
0,0. Ah, ya. Hombre, dividido. Ya le enseñé cómo se pasa de delta a estrella, po. Como no aprendió, pero sí lo copié. De estrella a delta, no de delta a estrella. 0,25. 1,2. ¿Cuánto? 0,25. Ya. Por lo tanto, la potencia en falla, la potencia en falla, 1,2 también. 1,2. A mí me dio 1,2. ah, no sé, porque yo no estoy calculando cuánto. 1,2. A ver, Ya mayoría gana 1,2. A ver, A lo mejor puso al final el. No le puso igual. Ya. 1,1 por 1 partido por 0,0. 1,2. por 1,2 por el seno del ángulo. ¿Cuánto nos da eso? Profe, no, chico, ¿Qué entre acá de delta a estrella? De estrella a delta. Profe, disculpe, pero. 0,92. Perdón, me pasa ignorancia. La 0,92. En una 0,92. No, esto está en condición normal. Ahí. Después estamos hablando en condición de falla. Ahí. Ese es el cambio de circuito. Creo que muchos Este de acá en condición normal. Ahí. escriben al lado. Ahí está la diferencia. Son burritos. Burritos. Esa es la falla es fácil. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? ¿Está bien el 1,2? Sí, 0,92. ¿Cuánto da esto? 0,92. 0,91,6. 0,91. ¿Qué aproxima ahí? 0,91,6. 0,92. Aquí no se aproxima. 91,667. 0,91,666. Ya, ahí estamos. Ya. Y después de eso, ¿qué pasa? Opera la flexión y despeja la falla. Entonces tenemos el modelo con Ahora se suma el despeje. 1, 4 Ya, el modelo de despeje, ¿qué es lo que hago? Opera los interruptores acá. Abro ahí. Es una manera, hay que definir, hay que despejar los interruptores, por lo tanto estoy viendo 0,1 más 0,4 más 0,1. ¿Cuánto es eso? 0,6. Entonces es 1,1 por 1 dividido por 0,6 seno del ángulo. ¿Cuánto es eso? 1,83. ¿Seguro? 1,83. Sí. Entonces tenemos casi 1 en 0,1, por lo tanto vamos a tener una curva Más baja. no, mucho más chiquitita. Piensen casi 3, 0,1, por ahí. Esa curva tiene que ver con el modelo de qué cosa? ¿Cuánto vale? 0,91, 67, seno de algo. De ángulo. Ya. Y después pasa a 1,83. Más Ya, acá. por acá. Por ahí. A la mitad. Ahí. ¿Y esa curva vale cuánto? 1,833 seno de ángulo. Ya. Ahí estamos. ¿Y el ángulo cero ahí? ¿Cuál sería? Ya ángulo cero. Si te da la potencia mecánica. Ah, ya, disculpe. El de abajo sería la falla. El de abajo de la falla. Esta falla. Despeje. De falla. Y esto es 2,75 seno. Esta es la parte
normal. Esta clase está a las 8:30. Ya, estamos dados. ¿Cuál éxito? ¿Cuál éxito? Ya. Otra forma de hacerlo es transformar esto A la plaza. a ver. Esta falla, otra forma de hacerlo es Esta era fácil. Tan fácil. Una más fácil. Porque lo vamos a hacer famoso en YouTube, ¿no? ahí. Esa es la falla. Ahí está en condición de falla. Ya. Porque este punto lo estoy utilizando en tierra y lo estoy poniendo y Vale. tiene esos dos puntos. 0,1, 0,4, 0,4. Esto vale 1,1 Sí. y esto vale 1. Ya. Por lo tanto, yo lo transformo esto a fuente de corriente. La fuente de corriente vale 1,1 dividido por 0,1. Ya. La reactancia me queda 0,1 paralelo con 0,4. 0,2. Allá me queda 0,4. Aquí me queda 0,2 paralelo. Y esto es paralelo a 0,1. Y acá Otra fuente, la fuente Norton, ¿cuánto vale? 1. 1 partido por 0,1. Da lo mismo si es. Da lo mismo. El otro es 11. Este 11, este 10. Ya, ¿cuánto es paralelo? ¿Cuánto es paralelo de esto? 0,1 con 0,2. Ya, ¿cuánto es paralelo? La fuente de tensión va a ser entonces 1,1 dividido por 0,1. ¿Y cuánto es paralelo de eso? 0,0. ¿Cuánto? 0,0. 66666. Démelo entonces en fracción. No démelo en fracción. Uno partido en 15, un quinceavo. Ya, eso mejor. Un quinceavo. Por lo tanto, esta impedancia, esta fuente de tensión va a ser multiplicada por un quinceavo. ¿O no? Eso es 1 por 1 a la mañana. Eso, ahora de nuevo igual a la menos 1. A la menos 1. ¿Ahí con un quinceavo? Sí. No, que yo estoy hablando de... Ah, y esto vale 0,4 Y lo mismo, un y esto vale un quinceavo. Y la fuente de tensión vale entonces 1 partido por 0,1 por un quinceavo. Ya. ¿Cuánto vale esto? 2 quinceavos más 0,4. ¿2 quinceavos más 0,4? Estoy sumando las impedancias. 0,53. Bueno, 8 quinceavos. Vale 8 quinceavos la reactancia. ¿Y la fuente de tensión cuánto vale? ¿Por qué le da 2? 0,73. ¿Ah? No, pues 0,1 por 1 partido por 1 partido por 0,1. 11 quinceavos acá. ¿Cuánto? 11 al otro lado. Acá. 11 quinceavos. Y otro 10 quinceavos. ¿Cuánto? 10 quinceavos. Yo creo. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el valor? Vale la tensión, que una vale 11 quinceavos multiplicado por 10 quinceavos partido por 8 quinceavos. ¿Cuánto es? Es 110 partido por 15 por 8.
110. Derivamos. Ya vimos los 11 Partido 11. Pero, ¿perdón? 11. 0,96. Ya, y da el mismo valor acá, pues si eso quería yo llegar. Es lo mismo. Pero es otro método. 11 doceavos. 11 doceavos. Exacto. Exhausto. Profe, una consulta. Está bien, está bien. Profe, aquí estábamos con falla, ¿cierto? Eso lo entendí, porque jugamos 1,2. Y cuando hablamos del despeje, ¿de dónde sale 0,6? Pero tengo ignorancia. 1. 0,4 más 0,1. 0,5 más 0,1. Sí, por aquí está. Ah, bien que era antes. Porque esto no existe, pues. Ah, ya. Despejé la falla, saqué la línea. Ah, ya, sí, ahí te representan los grupos habitados más bajos. Esto, Por medio. Para el profesor parece que la fuente da 2 tercios. La segunda. Ahí el quinto te da 2 tercios. Ahí en la fuente, en la segunda fuente. ¿quién dijo distinto? Usted, pues. 1 partido por 0,1. Es lo mismo. Dividido por 5, 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. 2 tercios. Eso no es profe. Está diciendo que da más dinero. Está diciendo dudar. Eso me pasa a mí en la prueba. Me hace dudar. Ya, no, lo que quería decir que este otro método aquí llegó de forma directa. En este método, cuando llegué acá, lo que pasa es que yo saqué la impedancia de arriba, esta impedancia no más, que es la que me interesa. Porque el delta, porque transformé de estrella a delta, ¿no es cierto? Saqué este pedazo, pero no saqué estos dos. ¿Por qué? Porque estos dos están acá. Pero para el proceso de transmisión de energía, estas fuentes están en paralelo con la otra, entonces no tienen ninguna relevancia esa impedancia para la transmisión. Lo que interesa es la impedancia que transmite energía, no la que va a tierra. Por eso que no las calculé, no tiene sentido calcularlas. Bueno, son otros métodos, hay un que se puede ocurrir otros métodos, por ejemplo, pasar esto a estrella. Pasar esto a estrella, pasar a estos puentes a Norton, paralelo, Norton y sumo allá y paso esa a Norton. También otra manera. ¿Ya? Bueno. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya me interesa? No, Quiere matar al Yo quiero calcular la cuestión, eso es lo del menos. Ya. No, ahí está la Tanto que se muere sacar una foto. Tranquilo. Vamos a salir con nosotros, ¿verdad? ¿Ah? Vamos a salir con nosotros, se desestresa. ¿Yo? No, usted Ya. La potencia mecánica para este ejemplo va a ser 1,5. Potencia mecánica igual a 1,5. Ahí, ahora sí que voy a calcular. Aquí vamos a empezar a calcular. Si 1,5 está por acá, Al medio. por acá. Potencia mecánica. Y lo único que vamos a decir, ¿ya? Que si, no lo hemos calculado, ¿ya? Pero vamos a suponer, nada más que a suponer, El ángulo. que el ángulo cuando se hace el despeje de falla, ¿ya? Va a ser a los 53 grados. Ah, no, ¿cuánto es este ángulo? ¿Cuánto es? A ver. Ese ángulo, ¿cuánto es? El del Ya, medio. calcúlelo. Ese ángulo, ¿cuánto es? 1,83.
quién se le ocurre? 0,047 ¿Qué cosa? Espera, manzana. grados. ¿Cero cuánto? 0,10 grados. 0,47 grados. Es decir, ahí. No puede ser. Oh Dios. La potencia se divide en energía en potencia mecánica. 54,9 grados. ¿Cómo digo eso? ¿Cómo digo eso? Pero, ¿cuál es la ecuación que estoy usando? Potencia mecánica. No, pero no, la ecuación que estoy calculando el ángulo. ¿Cuál ecuación? P igual a ángulo por M. Acá, en esta de acá, pues, ahí tenemos tres ecuaciones ahí. En la De potencia eléctrica. en el medio. ¿Cuánto vale? 1,83. Y esa es la ecuación, ¿cuándo la ecuación esa? ¿En qué ángulo va a ser 1,5? Ahí se quedaron callados todos, ¿no? Pregunta a ti. 1,5 tiene que ser igual a 1,1 partido por 0,6 por el seno del ángulo. Despejo el ángulo, me queda 1,5 partido por 1,1 multiplicado por 0,6 y esto es a la seno a la menos 1. Somos tan cojudos. Gracias, profe. ¿Ya cuánto vale? ¿Ya lo dijo? Sí. 53 nomás. Ya, el ángulo vale 54, este 54,9. Entonces, el despeje de falla, porque todavía no lo hemos calculado, porque podemos, pero no lo voy a dar, solamente el despeje de falla se da a los. El despeje de falla se da a los 80 grados. Ahí se da el despeje de falla. Es decir, a los 80 grados que está por acá, se da el despeje de falla. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? Ver cómo opera este tema. Este tema está en este punto de operación normal, se produce la falla, bajamos, sigue con la falla y a los 80 grados, ¿qué pasa? Subimos. Subimos y Sí, la falla. el sistema tiene toda esta posibilidad para avanzar. Técnicamente vamos a calcular El área. Bajo el área. esta área versus esta área. Si el área de acá abajo Es mayor. es menor a esa área, el sistema es estable. Si el área de aquí abajo es mayor a esta área, el sistema es inestable. Nos vamos a la capa. ¿Ya? Entonces, eso vamos a calcular el área 1 Aquí estamos nosotros. con la, y aquí vamos a calcular el área B. Me parece que así se los pasé de ¿no? Ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, calculemos el área A. El área A, ¿cuánto vale? Vale. ¿Cuánto vale el área A? Primero tenemos que calcular ese valor, pues, Claro. porque tenemos que calcular este pedacito de acá, pues, de acá, hasta los 80 grados. Entonces, tendríamos. ¿Cuánto es el ángulo? Este le vamos a colocar el ángulo 0. El ángulo 0 vale ¿cuánto? Seno a menos 1. 0 a la menos 1 de 1,5. 1,5 partido por 2,75.
33,05. 33,05. Aquí hay un asuntito. Sí, asunto. Necesito pasar este valor a radianes. Mariano. Cómplica, lo tengo que poner cómplica. No, chispola. 0,55. ¿Cuánto? 0,576. 0,576, ¿qué más? 931. 9 radianes. ¿Eso es un tricúbulo 180 mil? No. Cámbialo en la calculadora arriba. Ya, pero pasa en el grado de radianes. ¿Por qué es importante eso? Igual que este ángulo de acá, 80. Este ángulo que está acá le vamos a colocar el ángulo. ¿Llega lo mismo? El ángulo 2. Ya, el ángulo 2 vale 80 grados. ¿Pero en radianes cuánto es? 80 grados de radianes. 80 grados en radianes. No me está calculando el primer punto, ¿cierto? De la condición normal. No estoy calculando el ángulo de 80 grados, entonces cuando se despeja la falla. ¿Cuánto es? La prueba. ¿Cuánto es la prueba usted? ¿24? No puede ser. ¿Cuánto? No. ¿Qué más? ¿Ni usted se cree el valor? No. No le dice usted el número. En realidad no lo tenemos en la cabeza. Es 0,063. ¿Cuánto es un pi? 1,57, así que puede ser 1,39 si son 80 grados. 39,626. 6 62. radianes. Ese es el problema que nosotros tenemos con los radianes, que no nos hace sentido el número. No sabemos dónde estamos parados. 80 por pi dividido en 4. Ya. Otro dato muy importante. Ese es el ángulo 2. Este de acá es el ángulo 1. 1, le vamos a colocar ahí. Ah, y el anterior ángulo. Y el ángulo 1 es. ¿Dónde lo estamos usando el ángulo 1? Arriba. Ahí está, pues uno. 0,5. No. No, es 54. Ya. No importa, calculamos el ángulo 1. Ustedes saben que el ángulo 1 es ese valor de ahí. ¿Cuánto vale? 54, eso. 1,5 por 0,6 dividido por 1,1 es 0 menos 1. Son 54,9. 54.9. Ya. ¿Y ese es grado y en radianes? 33,055. Eso fue 33,5. ¿Cómo que? 0,9581. 0, 9582. radianes. Ah, sí, 0,95. Esos datos son importantes que lo tengan en mente. ¿Y por qué radianes, bro? Porque sí. Es que aquí no vamos a volar, bro. ¿Por qué radianes? Aquí va a ser por qué tienen que ser radianes. ¿Estamos? Estoy calculando más. Joder, aquí están obligados a usar los radianes, así que No. si usted sabe integrar, tiene que usar radianes. Ya, ¿cuál es la integral de esto? La parte superior, Sí. ¿no es cierto? Que es el área, entonces va a ser Allá. 1,5. ¿Qué es lo que es? Este cuadrado vamos a calcular. Menos este pedacito. ¿No va a decir pedacito? ¿Estamos? Ya. ¿Se entiende, no? Yo sigo. Calculo calculo el cuadrante y después calculo Dale. este pedacito, que es la curva de abajo. Esto menos eso, menos el cuadrante completo, me da el pedacito que estoy buscando.
Ya, ese, todo este cuadrante que tengo acá vale esta altura por ese ancho. Ah, ya. El ancho vale ¿cuánto? 1,5. Por eso calculé el ángulo 2 menos El ángulo el 1. ángulo 0. Ah, ya. ¿Ya? Menos, ¿qué cosa? La integral entre el ángulo 2 menos el ángulo 0 de la función. ¿Cuál es la función que tengo acá? Ah, Con falla. Con falla. sí. 1,1 partido por 1,2. Y no lo puedo poner en el 1,1 partido por 1,2, 0 del ángulo por de ángulo. ¿Por qué? De ángulo. De ángulo. En vez de X es de El ángulo. diferencial de ángulo, hombre. De ángulo. Para integrar. O déjale poner el tipo de ignorancia. En cálculo se hace la X. ¿Qué ignorancia? Ah, de ángulo. ¿No entiende el de ángulo? Bueno, para que lo entiendan mejor, tengo que poner seno de x por dx. Es que, claro, pues eso. Ah, sí, eso. Es que en vez de la X va el ángulo. Por ignorancia. Ya, calcula esa integral. ¿Cómo se calcula? Pensé que estamos mal. Ya, la zona B, por eso que es importante la zona B, El ángulo. ¿Cuánto el ángulo? lo mismo. Profe, ¿con rayanes o con ángulo? No, tiene que ser unidades Es cuadradas. área, es unidad cuadrada. No, pues el de arriba, el ángulo 2 lo utilizamos con grados o con radianes. A ver, ¿Cómo te explico? cuando usted trabaja en una función senoidal, Ya, el ángulo que usted utilice me da lo mismo. ya. ¿Ya? Lo importante es que usted tenga que setear su calculadora para calcular eso. Pero cuando el ángulo está fuera de una función senoidal, tienen que ser radianes, obligatoriamente, no grados. Por eso que usted, yo sé que para usted calcular esto es más fácil, se le pone seno de 30 o seno de 40. Claro. Pero acá no, tienen que ser radianes. Así ya. que los 30 y los 40 tienen que ser radianes. Ya, profe. ¿Por qué? Porque está fuera, la variable está fuera de Integral. de una función senoidal. No fuera, esto no hay, aquí no hay ningún seno, es algo con respecto a que es un ángulo, y el ángulo se mide en radianes. ¿Ok? Gracias por eso. Nosotros inventamos una simbología de grados para entenderlo mejor. Hay uno que lo inventó en 360 y hay otros que le dijeron, no quiero 360, ahora sí 40, y a usted se le puede ocurrir una numeración de 1000, me da lo mismo, pero lo que vale acá son los radianes, porque es la proporción del radio versus el arco. ¿Estamos? Por eso que el radian es lo que vale, pero cuesta llegar a los números. En diferentes 1,57 radianes a decir 90 grados. Ya, bueno, acá necesito El ángulo 3. este ángulo. Y el ángulo 3 es igual a 180 menos el ángulo 1. ¿Ok? Dale. Porque da la bolita. Este pedacito acá, el mismo de allá. Por lo tanto, de aquí hasta acá tengo 180, y si sé cuánto vale esto, puedo restar y obtener los grados. ¿Y a cuánto vale? 180 menos el ángulo 1, ¿cuánto es? 0,96. El ángulo 1, ¿cuánto vale? 54. Ah, 54,9. ¿Cuánto es? 125.1. Ya, ese es el ángulo 3, entonces vale 125,1 grados, y en radianes Buena pregunta. 2,18 radianes. Bien, ahí tengo el ángulo 3. El B es igual a qué cosa? A este. Esto de aquí hasta acá. 2,18. Entonces el B es igual a la integral entre el ángulo 3 menos el ángulo 2. ¿Cuánto vale esta función de arriba?
Es 1,837, 1,1 partido por 0,6. 1,1 partido por 0,6. ¿Y ahí cómo lo sacamos? Seno del ángulo por el de ángulo menos ¿Cómo lo pongo para atrás? 1,5 por el ángulo 3 menos el ángulo 2. Y ahí uno ve que área es mayor y que área es menor. Ya. Calcularon. Ya estamos en la hora ya. Da lo mismo si yo lo dejo en fracciono el valor, 1,833. Aquí. Es lo mismo. ¿Y esa cómo lo pongo? Sí, lo mismo. Sí. X. Sí, lo que pasa es que después hay que ver si ese sistema es estable o inestable. Aquí tiene que manejarse bien el tema de las integrales. Hay que calcular. Después, en el concepto de la próxima ejercicio vamos a continuar con este, pero vamos a calcular cuánto se demora el sistema en llegar a los 80 grados, para que despeje. Con la ecuación que pasamos hoy día. Pero si ustedes quieren, calculan el tiempo, tratan de calcular el tiempo. Tomen como H, si quieren el tiempo, el H es, pónganle 4 segundos. Y el delta T se lo dan ustedes. ¿Te calcula la integral con la calculadora? ¿Cuánto te dio? A ver, ¿cómo lo puse? No le puse valor al ángulo al final. Porque me salía raro. ¿Te salió lo mismo? No toca acá.